En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 30 de enero del 2024, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde ya hacia 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña, sus acompañantes. Entró donde estaba la niña, cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y se echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en medio de este mundo tan lleno de tanta dispersión, en donde el activismo nos consume, apurados por mil, ¿no? Por 1000 kilómetros o más en el día a día, y problemas que tenemos que resolver diariamente, es fácil que nos perdamos de la ruta, y aún como personas religiosas pongamos toda nuestra atención quizás en los medios y no en el fin. Amén. Todo, hermanos, todo lo demás es un medio para llegar a Él. San Ignacio nos decía que, a propósito, que si la enfermedad te doy más, si con la enfermedad te doy más gloria, prefiero estar enfermo, pero si con mi salud te doy más gloria, prefiero entonces estar sano. Así lo decía de la riqueza e incluso de su misma muerte. Todo para él, hermanos, ya era relativo a la gloria de Dios, y así también tiene que ser para cada uno de nosotros. Amén. En la medida en que nosotros nos mantengamos nuestra mirada fija en Jesús, es difícil que nos perdamos y que llegamos a confundir los medios como fines en sí mismos. Que nada ni nadie distraiga tu atención, no importa lo que tengamos que hacer o sufrir. Recuerda que lo único verdaderamente importante es poder llegar entonces a estar unido a Cristo y vivir con Él con toda la eternidad. Los demás, hermanos, definitivamente lo demás que venga no tiene sentido ni importancia. Por eso es que el Evangelio de hoy nos habla de algo muy bonito, donde nos dice: tu fe te ha curado. Sí, hermanos, y hoy vemos cómo aparece nuestro Señor Jesús realizando 2 milagros que responden quizás a ese poder de la fe de los que acuden a Él con confianza. Y vemos 2 personas muy distintas entre sí. El primero, vemos a este judío importante, ¿no? A este maestro, a este jefe de la sinagoga, que es conocido como Jairo.
donde va humildemente, hermanos, y se arrodilla ante Jesús para pedirle que sane a su hija. Y Jesús, al ver su fe, accede a ir con él a su casa. Y esto lo hace, hermanos, porque Jairo está seguro que Jesús puede curar, es decir, cree en su poder. Amén. La otra persona que acude a Jesús es esta mujer enferma, esta buena mujer hemorroísa, que tuvo flujos de sangre durante 12 años y por eso era marginada según la ley judía. Pues nos dice que el evangelista, que esta persona que sufría de flujos de sangre ya desde años, ella pues, que era impura ante esta ley, se atreve a acercarse a manera escondida, no quizás abiertamente, pero lo hace a escondidas por detrás, intentando quizás pasar de manera inadvertida, con temor a ser descubierta, pero ¿saben con qué? Con una fe grande, que confía en que solo con tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesús definitivamente se curaría. Es decir, hermanos, que aquella mujer confía que un mínimo contacto con la ropa de Jesús será suficientemente para liberarla de esa enfermedad muy grave. Y Jesús, porque son en ambos personas de fe, les concede el favor que habían ido a buscar. Amén. Hermanos, vemos cómo es que Jesús en esa primera escena iba deprisa a la casa de Jairo, pero siempre acude a un tiempo. A pesar de la prisa, siempre tiene tiempo para todos los que piden, para todos los que acuden a él. Como vemos en esta mujer hemorroísa que se vuelve a la mujer, a ella, y le dice: hija, tu fe te ha curado. Y reconoce que sin la fe de esta mujer, él no hubiera podido realizar el milagro. Es decir, hermanos, vemos cómo esta buena mujer le robó el milagro a Jesús. Pero lo más maravilloso es que después sigue su camino hacia la casa de este jefe, del jefe de sinagoga, de Jairo. Pero cuando en el camino están, se acerca la gente y le dice a Jairo: maestro, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Hermanos, esa es la fe del mundo, la fe muerta. ¿Para qué molestar al maestro? Consideran que pedir algo es molestar al maestro, hermanos. Sin embargo, Jesús se da cuenta y manda salir a toda esa gente, y sin hacer caso a todo ese alboroto, a toda esa risa, llega hasta la niña, aquella niña muerta y por lo tanto impura, y lo coge de la mano. Es decir, hermanos, vuelve a hacer lo prohibido por la ley, que es de tocar. Toca a la mujer hemorroísa a través de su manto, que la toca y la levanta, como lo hace con esta niña muerta. En ambos casos, Jesús hace eso, hermanos. Toca con la niña con la mano y la mujer adulta toca a Jesús con su manto o en su manto. Es decir, hermanos, podemos entender de alguna manera qué signos especiales en estas dos acciones poderosas y sanadoras de Jesús existen. Uno es por la fe grande, por la confianza en Dios, alcanzamos, hermanos, nosotros la salud, la sanación, y solo por la fe, por la confianza total en Jesús, conseguimos la nueva vida, a pesar de que estamos muertos interiormente o muertos como en el caso de la niña del Evangelio. Amén. Es que, hermanos, tenemos que tener en cuenta algo muy claro, que la fe y la oración de fe, ojo, la fe y la oración de fe no puede ser el último recurso en nuestra vida, sino el primero de todos, hermanos. Cuando te descubras enfermo, lo primero que debes hacer no es ir quizás al mejor médico o a la mejor clínica o al mejor centro de salud o a la mejor EPS. Lo primero que debes hacer es orar con confianza, rezar con fe a Dios pidiendo la salud. Repito una vez más, la oración de fe no es el último recurso, hermanos. Cuando todos estamos humanamente buscando medios y sabemos que esto se ha agotado, lamentablemente siempre buscamos el último recurso a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto o hemos escuchado de personas enfermas, desahuciadas, que ahora sí buscan a última hora confesarse, pagar su promesa, ir a un santuario religioso, cuando ya los recursos económicos quizás, o todos los recursos del hombre, de las clínicas, de la tecnología, de la ciencia, ya no la tienen? Se han gastado todas, y cuando el médico humanamente le dice en ese momento: no hay nada que hacer, es una enfermedad que ya ha hecho quizás por ahí metástasis en el organismo, y lo único que te queda es calidad de vida en este corto tiempo de vida. ¿Por qué somos así, hermanos? ¿Por qué somos así? Muchas veces hasta en problemas laborales, en problemas de juicios, en tantas situaciones legales, buscamos como último recurso a Dios. ¿Por qué somos así?
La fe no puede ser el último recurso, hermanos. Debe ser el primero cuando tengamos pruebas, cuando tengamos quebranto de salud, cuando nos sintamos muertos en vida por cualquier situación anímica, por cualquier situación emocional y espiritual. Amén. Hay que entender que la fe es como los vinos, como esos buenos vinos. Necesita de tiempo para añejarse. La fe no se improvisa, hermanos. Ciertamente es una prueba grande de la vida, claro que sí. La fe aumenta vertiginosamente, pues cada uno de nosotros, pero cuando una persona por años o tiempo ha tenido y tiene una relación de amistad y de intimidad con Jesús, en su oración personal, en su lectura de la palabra bíblica, en su celebración eucarística, esa persona puede vivir, de seguro que puede vivir hasta una separación material, puede vivir una enfermedad, puede vivir una quiebra económica, puede vivir la muerte de un ser querido. Esas circunstancias, hermanos, de la vida no le van a sorprender, no le van a agarrar, como dicen, con los pantalones abajo, porque su fe le sostendrá, su fe le fortalecerá. Pero ella no se improvisa, hermanos. Amén. Hoy la tragedia del hombre, hoy la tragedia del mundo en esta posmodernidad es que está tan zarandeado, hermanos, por tantas pruebas económicas, afectivas y relaciones humanas, laborales. Y cuando viven estas pruebas de nuestra fe, muy débil hay. Pero muy débil, hermanos, muy poco fortalecida. No alcanzan a sostenernos en una prueba de la vida. Y por eso nos rompemos, por eso nos debilitamos fácilmente, nos reventamos fácilmente ante cualquier situación. Hoy hazte ese propósito de tener una fe alimentada en el tiempo, hermanos, añejada, envejecida en toneles de madera como los buenos vinos. Amén. Porque de seguro que si haces eso, esa fe se va a fortalecer, esa fe se purifica, esa fe se robustece. A partir, hermanos, de las pruebas, realmente creer cuando todo en la vida marcha bien es fácil. Es fácil, hermanos, creer en Dios cuando todo te marcha bien. Creer en que todo está bien, pero solo cuando hay pruebas grandes en la vida, todas distintas, claro que sí, y reconoces que después de pasada la prueba, que Dios nunca te ha abandonado, que Dios siempre estuvo contigo, vas a aprender a tener una fe madura, más sólida, más robusta, y te dirás a ti mismo: no vuelvo a tener miedo, no vuelvo a dudar, porque Dios siempre ha estado conmigo. Siento que estas cosas pasaron por algo y tengo la esperanza de que siempre estará a mi lado. Amén. Hermanos, dos excelentes pasajes unidos a un solo relato, en donde podemos ver la importancia de la fe. Él, hermanos, ese es el elemento que hace posible la acción de Dios, incluso de manera extraordinaria. Esa es la fe. Pero siempre tiene que ser una fe como la que nos muestra el Evangelio de hoy, hermanos. No una fe condicionada, una fe que desafía todo, que se lanza a tocar a Jesús. O en el caso de los padres de la niña, quienes no obstante a la evidencia de la muerte de la niña, dejan que Jesús haga las cosas a su manera. Creer, hermano, significa confiar aún ante la evidencia contraria. Creer significa tomar los riesgos de ser criticados. Creer es actuar. Diría como el apóstol Santiago, muchas veces nuestra fe queda solo a nivel de la razón y no de la actuación. Hermanos, la fe es notoria, pues se expresa en sí, sin lugar a dudas, la confianza y el abandono total en Dios. ¿Cómo está tu fe, hermano, hermana? ¿Es una fe intelectual? ¿O es una fe que ante la evidencia contraria continúa diciendo: no entiendo, Señor, por qué me pasa esto, pero creo que tú me amas y que harás lo que sea y lo mejor para mí y para los míos? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.